ustedes es importante que definan cuáles son los mercados prioritarios según el modelo de negocios de ustedes. También va a ser muy determinante para todo este tipo de decisiones. No es lo mismo un modelo de negocios basado en una plataforma SaaS que de software as a service, donde brindan servicios y probablemente no necesiten tener una sociedad, una compañía en cada mercado en el cual operen, pero también tienen que tener en consideración que pueden haber aspectos, incluso en muchas jurisdicciones tributarios, que por el nivel de retención que pueda implicar, hace que sea competitivo para la compañía establecerse en esas jurisdicciones, entre otras muchas complejidades que puede plantear cada mercado, ¿no? Eso van a tener que ir evaluando país por país, tener en cuenta los tratados internacionales que puedan llegar a ser aplicables, y para todo esto va a ser recomendable que se asesoren bien, y tener en cuenta que todas estas compañías que vayan formando, compañías holding, compañías operativas que vayan a desarrollar el negocio a nivel regional o global, van a tener relaciones entre sí, lo que se llaman relaciones intercompanies, y que todas esas relaciones deben estructurarse cumpliendo las reglas de precio de transferencia, ¿sí? Que determina que los fiscos pueden llegar a cuestionar estas relaciones si, digamos, no cumplen con estándares de mercado a la hora de fijar precio, ¿sí? Lo cual pueden, digamos, al ser todas compañías de un mismo grupo, pueden libremente fijar el precio por fuera de lo que sería el precio que entre partes independientes se establecería, y de esa manera alocar ganancia en un país de menor tributación, afectando los intereses de un fisco. Entonces, tienen que tener en consideración que ese tipo de estructuras pueden ser cuestionables. Entonces, y más aún si la estructura, la jurisdicción, etcétera, las eligen con fines exclusivamente tributarios, ¿sí? Teniendo en consideración solamente ventajas tributarias que puedan llegar a resultar de esa estructura. En cuanto al tipo de societario, esencialmente van a tener que diferenciar entre tipos societarios que son transparentes a los fines fiscales, es decir, que a fines fiscales es como si no existieran, donde los ingresos de esa compañía o las ganancias se imputan directamente a nivel de los socios o accionistas de esa compañía, mejor dicho, de socios, porque típicamente las sociedades divididas por acciones no serían transparentes a los fines fiscales, salvo normas de salvaguarda fiscal que pueden determinar que esa personalidad fiscal que tenga esa sociedad por acciones sea desconocida por, digamos, el nivel de tributación que pueda llegar a tener, o porque se interpreta que al estar constituido en un país de baja o nula tributación, básicamente muchas normativas, en Argentina también existen, consideran que esas sociedades son transparentes a los fines fiscales, y siempre que se cumpla una serie de requisitos de quiénes son los titulares, podrían llegar a ser desconsideradas por un fisco, y digamos, no tengan lo que se llama el beneficio de diferimiento fiscal, ¿sí? Por otro lado están los tipos societarios que, como decía, típicamente son sociedades divididas por acciones, que tienen personalidad fiscal,
¿sí? También hay otros tipos societarios que pueden tener personalidad fiscal y que ofrecen el beneficio de diferimiento, es decir, que por los ingresos que tenga esa compañía, las ganancias que tenga esa compañía, no los accionistas, socios de esa compañía no van a tener que tributar en forma directa hasta tanto no se distribuyan esos beneficios, esos dividendos. Marcelo, te hago una pregunta. ¿Has visto en tu experiencia como abogado de este tipo de emprendedores que están creciendo que para poder recibir una inversión tuvieron que armar esto a las corridas porque si no el fondo o el inversor no ingresaba? O sea, porque esto por momentos puede parecer muy sofisticado o quizás hay muchos que no manejamos estos temas y lo minimizamos, pero puede ser que llegando a una inversión de tal magnitud se frene en el due diligence o en la auditoría diciendo, bueno, si no ordenamos esto, el fondo no ingresa y se tuvo que armar en tiempo récord. ¿Es habitual o es más mito eso? Mira, es habitual que tengas que tener, digamos, la compañía en orden, un vehículo de inversión apto. Después vamos a justamente a tratar cuáles son los requerimientos que un inversor típicamente sofisticado O sea, si tiene. querés invitar un venture capital a comer a tu casa, primero hay que ordenarla. Exactamente, exactamente. Después vamos Esto es parte del orden. Pueden hacer ordenado o ordenarlo en el camino. tengan en cuenta que todas las contingencias que vayan acumulando en el tiempo, si manejan la compañía de una forma desordenada o sin tener en consideración aspectos legales o regulatorios que puedan aplicar al negocio o a las relaciones que llevan adelante, el día de mañana eso puede castigar precios, sea tanto para la venta como para la inversión, ¿no? Entonces, o un proceso de regularización y todo eso impacta finalmente en la evaluación de la compañía. Entonces, a veces es preferible tener desde, lo ideal siempre es llevar adelante en forma ordenada la compañía, tener la estructura lo antes posible digamos, que facilite la inversión, porque si no después hay que hacerlo a las corridas y eso puede postergar los tiempos o puede generar otras complejidades o incluso perder la oportunidad. Claro. Esto es así. Pero Un bueno, tema que hay sí, que sentarse a hablar, digamos, la estructura, la sociedad operativa, la sociedad holding, dónde va a estar, qué tipo de sociedad va a tener. Bueno, y ahora te dejo seguir, pero son temas que por momentos parecen complejos, pero que un día hay que dedicarse y pensar, eso porque tarde o temprano, si el proyecto crece, va a haber que enfrentarse a los temas. exactamente. Bueno, desde ya van a tener que evaluar qué actividades y funciones van a estar desarrollando estas compañías y cuáles van a ser los beneficios y los riesgos que va a tener va a tener la estructura. En riesgos me refiero a qué nivel de cuántos se exponen a que sean cuestionadas por un fisco que siempre es un socio invisible de la compañía. Bien. Obviamente que en relación a lo que es la estructura internacional, muchísimo más para poder ampliar al respecto, pero son muchos los puntos que queremos tratar en esta charla, así que voy a seguir avanzando. A la hora de formar una startup y desarrollarla en el tiempo, es esencial que el equipo, por lo menos en lo que hace a los founders y key employees de la startup, estén sujetos, tengan participación en la compañía y esa participación es sujeta a vesting. Básicamente el vesting sirve para no solamente proteger a un inversor, que cualquier inversor sofisticado les requeriría que tengan un vesting importante. El vesting básicamente es que una cierta cantidad y normalmente un porcentaje importante, el estándar es el 75% de la participación societaria que tengan asignada cada uno de los co-founders que esté sujeta a vesting y el 25% que ya
se considere, digamos, ya bestiado, usualmente es porque ya vienen aportando hace más de un año valor a la compañía, ¿no? Y el 75% restante queda sujeto a que la compañía pueda recuperar ese equity y en el caso que esta persona deje de trabajar para la compañía, y cuando digo trabajar es realmente estar dedicándose full time y realmente generar valor para la compañía, y siempre tienen que tener la posibilidad de tomar este tipo de decisiones y terminar esos vínculos en caso que la persona deje de performar. Es importante también que tengan en consideración que el vesting suele ser por plazos prolongados, el estándar es 4 años, y muchas veces el devengo digamos, de liberar esa participación societaria de la posibilidad de que la compañía recupere ese equity, suele establecerse en forma mensual, pero eso es flexible, lo pueden regular de la manera que consideren más conveniente, por trimestre, por semestre, anual, pero el estándar de la industria es 4 años, o sea, un 48avos por mes que vayan devengando, y muchas veces, en especial para los key employees, se establece lo que se llama cliff, que es básicamente que por un primer periodo prolongado de tiempo, que suele ser en el estándar 12 meses, no va a adquirir ese equity, o sea, lo tiene asignado pero no lo adquiere. Igualmente esto también puede tener un montón de variables, en tanto pueden llegar a ser que lo estructuren como equity directo o un stock option. Como ven, estoy mencionando un montón de palabras en inglés que hacen a figuras importadas de Estados Unidos, donde, digamos, se han desarrollado fuertemente la industria de las startups tecnológicas y venture capital, de inversión de riesgo. Y son estructuras que funcionan muy bien en esa jurisdicción, y cuando hay que tratar de localizarlas, o se tratan de traer estos institutos a otras jurisdicciones como Argentina, suele no ser perfecta esa traslación, y encontramos otros problemas, lo cual también hace a la ventaja de estructurarse en forma internacional desde los inicios, ¿no? O lo antes posible. Sí. Quería comentar, porque ya veo varias preguntas en el chat, que esta presentación después se la vamos a enviar junto con los datos de Marcelo también, y que vamos a tener, después de 2 charlas específicamente legales, vamos a tener una de impacto tributario, también porque surgen muchas preguntas sobre estos temas que vos estás explicando, el impacto tributario. Así que también no se preocupen, porque vamos a tener un martes que vamos a hablar específicamente del impacto tributario, porque si hoy Marcelo hablara también de eso, no pasamos a la primera slide, porque cada puertita que abrís, Marcelo, se abren 5. Así que hoy queremos dejar presentados los temas, pero bueno, esta representación lo van a recibir, también los datos de Marcelo, y vamos a poder hablar próximos martes más específicamente de algunos temas puntuales. Te dejo. Totalmente. Gracias. Hay mucho para profundizar de cada cuestión. Ahora, otro punto importante son los acuerdos de accionistas o de socios, que van a tener que estar familiarizados con distintas formas de regular las relaciones entre socios y accionistas, y esto en especial pensando en qué es lo que les van a requerir los inversores, y ustedes tienen que entender de qué se les está hablando, ¿no? Más allá de que tengan el asesoramiento profesional que los acompañen en estos procesos, es importante que empiecen a familiarizarse con los términos y con las cuestiones que se discuten. En este sentido, los acuerdos de socios accionistas se regulan los derechos y obligaciones en relación a la compañía o entre sí. Se pueden establecer quórum y mayorías especiales para regular los derechos políticos, o sea, las decisiones de la compañía, cómo se adoptan. También
ciertas restricciones a la transferencia de las participaciones societarias, como también acuerdos de voto. En lo que refiere a restricciones de transferencia, puede prohibirse la enajenación, pero con ciertas limitaciones en general. Esto va a depender de jurisdicción por jurisdicción, pero usualmente se pueden restringir por un determinado tiempo o a persona determinada, y es muy importante mencionarles que pueden haber restricciones a la transferencia legales, en especial en países, digamos, si van a formar unas compañías holding en Estados Unidos, tienen que tener en cuenta que rigen normas de securities que establecen holding periods, o sea, periodos durante los cuales no se puede transferir la participación societaria, porque son compañías que no están registradas para oferta pública de sus acciones ante el Securities Exchange Commission, con lo cual son ciertas restricciones legales que tienen que tener en cuenta, que su incumplimiento puede acarrear consecuencias importantes para la compañía. Entonces, asimismo, además de esas restricciones, se puede establecer derechos de preferencia, que puede ser un right of first offer, right of first refusal, que pueden llegar a escuchar, que eso es básicamente el darle la preferencia a alguien para que pueda tener el derecho de adquirir en primer lugar las acciones, ¿sí? O que ante una oferta que ustedes reciban tengan que darse vuelta y ofrecerla en esos mismos términos a esta persona que tiene ese derecho de right of first refusal, ¿sí? Después, muy importante es el drag along right. Esto es algo que debería siempre estar en toda compañía, establecida entre todos los que forman parte de la misma societariamente, porque es esencial a los fines de un eventual éxito. Esto es un derecho para poder forzar a todo accionista de la compañía a vender su participación en la misma, ¿sí? El día de mañana ante una oferta para adquirir el 100% de la compañía. Entonces, es muy importante que la compañía tenga la posibilidad en alguna instancia de poder forzar la venta, si es necesario, del 100%. Y el tag along es una típica restricción a la transferencia que viene a proteger a los minoritarios, ¿sí? Esto básicamente es un derecho de acompañar cuando se vende una porción importante, una porción de control de la compañía, poder participar de esa transacción, o en los mismos términos. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen en consideración los inversores para invertir en una startup de base tecnológica? ¿Por qué van a invertir en una startup? Y la respuesta es muy contundente. Básicamente, solamente van a pensar en cuántas veces van a poder multiplicar, de acuerdo al potencial del negocio, van a poder multiplicar su inversión. Es decir, si ustedes no son una startup que tenga la posibilidad de escalar los negocios de su negocio y multiplicar así el valor de la compañía, digamos, múltiples veces, es probable que no sean candidatos para inversión de riesgo. Y esto es importante para saber si tiene sentido que le dediquen tiempo a tratar de levantar capital emprendedor, ¿sí? El capital emprendedor tiene un alto grado de riesgo que se ve compensado por un posible, difícil, alto rendimiento o rendimiento exponencial de la inversión en caso de éxito, ¿no? Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué requerimientos van a pretender los inversores sofisticados? Típicamente tienen que tener en cuenta ciertos requerimientos estructurales y de compliance legal. Por un lado, lo que yo les mencionaba, el compromiso del equipo emprendedor mediante vesting y también de todo key employee. Esto es esencial para darle la tranquilidad al inversor que las personas que están ocupándose de llevar adelante el emprendimiento tienen los incentivos para
continuar y permanecer en el tiempo trabajando y dedicándole esfuerzos a la compañía, y esos incentivos no tienen que ser menores, tienen que ser lo suficientemente atractivos para que estas personas tengan digamos, esa zanahoria por delante para dedicarse full life, digamos, a la compañía. Por otro lado, la cesión de la propiedad intelectual es esencial. La compañía debe ser la titular del 100% de toda la tecnología, propiedad intelectual, plan de negocio, modelo, etcétera, que hayan desarrollado en pos de la empresa, ¿sí? Todo lo que se elabore, digamos, todos los colaboradores, todas las personas que trabajen en la compañía deben ceder la propiedad intelectual y tienen que tener como, la protección de la propiedad intelectual tiene que ser eh, un, un punto primordial a cuidar en todo momento, ¿no? No pueden descuidar la propiedad intelectual de la compañía, como también planificar adecuadamente cómo va a ser su uso, ¿sí? En cuanto a qué permisos, a quiénes van a autorizar el uso, o sea, qué licencias van a estar otorgando, con qué alcance. Eso también deben ser muy cuidadosos a la hora de estar otorgando licencias en relación a la tecnología o propiedad intelectual de la compañía. Marcelo, sin entrar en el tema impositivo, acá en Argentina está regulado el vesting, porque siempre el vesting se hace en una sociedad que está afuera. Vos, un empleado acá, y después no hablemos de cargas sociales ni de si tributa o no tributa el empleado, pero ¿tenés casos de vesting acá que hayan entregado startups argentinas sobre sociedades de afuera, dentro del marco societario y previsional de la Argentina? La realidad es que por orden público laboral se generan una serie de Sí. problemáticas con relación al vesting en caso de despido sin causa, porque esta persona podría llegar a plantear que no se le permitió cumplir con el periodo, digamos, previsto, y que en virtud de eso entonces se cercenó su expectativa de poder adquirir esa participación societaria. Del orden público laboral es difícil escapar también, y Ok. al respecto hay distintas O sea, cuestiones sería jurisprudenciales. un tema sobre el que tendríamos que avanzar en Argentina, sin duda. Por supuesto, por Es que supuesto. sea mucho más transparente y ayudaría mucho a los emprendedores. Yo siempre pienso ahora en etapas de pandemia donde los emprendedores eventualmente han planteado bajar sueldos a empleados o se les hace muy difícil. El vesting sería una herramienta súper, les ayudaría muchísimo, muy, muy atractiva para casos como este, ni hablar en el comienzo de una startup, ¿no? Pero es un paso sobre el que tenemos que trabajar en Argentina, sin Y duda. desde ya que cuando a veces la regulación o digamos, la posición que se adopta en relación a un vínculo entre dos partes toma una posición de otorgar mucha protección a una de las partes, ese desequilibrio que genera puede finalmente perjudicar lo que se puede dar entre las mismas, ¿no? Eso quiero decir que al final del día están perjudicando más de que ayudando a los empleados, porque no, son herramientas que no se pueden ofrecer y que podrían realmente ser muy buenas para dinamizar y ayudar a las pymes y a los emprendimientos. Pero bueno, no me quiero, Gracias. No, no, no me gracias, quiero gracias. extender sobre eso porque todavía nos queda bastante más para tratar de cubrir y ya más o menos estamos en la hora. Voy a ir más rápido. Desde ya tiene que haber compromiso de confidencialidad, no reclutamiento, no competencia de todos los founders, y la compañía tiene que ser la dueña, como ya dije, de la titular de toda la propiedad intelectual. A la hora de estructurar una ronda de inversión, va a ser muy importante que tengan una estrategia para cómo desarrollar la ronda de inversión, y tener bien definido bajo qué instrumento van a ofrecer a inversores sumarse a la compañía.
básicamente hay dos opciones. Una es la venta de equity, de participación societaria en la compañía en forma directa. Estos son los típicos equity financing. Una serie A es un equity financing, para que entiendan la terminología. Ahora, muchas veces en etapa temprana es muy difícil de determinar la evaluación de la compañía y esto genera una traba, a veces insuperable, a la hora de cerrar una inversión. Por eso, en especial en etapas tempranas, aunque puede darse post serie A, serie B, serie C, en cualquier instancia de la compañía también se puede recurrir a estos otros medios de financiamiento, instrumentos de financiamiento, como son los Convertible Note Financing y los Safe Financing. El Convertible Note Financing es básicamente un préstamo convertible que recibe la compañía, que se puede convertir a participación societaria, que tiene la particularidad, voy a adelantar, que tiene la particularidad de postergar la determinación de precio a un evento futuro que es esencialmente una siguiente ronda de inversión de equity, ¿sí? de participación, una venta de participaciones societarias de la compañía. Esto vendría a ser la serie A de la compañía normalmente. Según es ese precio que se va a determinar en el futuro, que hoy no sabemos, se determina a cuántas acciones le vas a estar entregando de la compañía por la suma que te entrega hoy en préstamo convertible. También capitalizando los intereses que se hubieran devengado hasta el momento de conversión. Esto es lo estándar. Estas conversiones, cuando ocurre un siguiente financiamiento que suele estar calificado, es decir, ya determinado en qué condiciones, qué tipo de financiamiento de capital va a ser considerado que convierte al préstamo convertible, lo hace en forma automática, es decir, no es algo que debería poder elegir el inversor si convierte o no convierte en ese tipo de situaciones. Hay que negociar cuándo se considera que hay un financiamiento de capital que lo convierte en forma automática y no dejarlo librado a la decisión del inversor, porque esto puede obstaculizar futura inversión de la compañía. Y siempre, cuando ustedes hacen una ronda de inversión, tienen que tener muy en claro, tanto ustedes como los inversores, que esto es un proceso, ¿sí? de darle valor a la compañía, de ayudar a la compañía a crecer, y todo el foco de todos tiene que estar puesto en, cuando regulan sus relaciones, más allá de que pueda haber una cierta desalineación, en proteger la compañía y que la compañía pueda incrementar su valor en el tiempo, ¿sí? Pues sumándose nuevos inversores, empleados, todos stakeholders que van a participar de la compañía, dándole valor para que en algún momento tener un éxito y todos estén contentos, ¿sí? Con esa progresión. Entonces, al mismo tiempo se suele establecer la posibilidad de conversión voluntaria cuando ocurre el vencimiento del préstamo, y el precio se determina mediante una fórmula, ¿sí? Yo les decía que el precio quedaba postergado en el tiempo. Bueno, ¿cómo se determina? Con una fórmula que típicamente es un descuento o un tope de evaluación o una combinación de ambos. Al mismo tiempo también se tienen que regular algunas otras cuestiones, como qué pasa en caso de venta de la compañía o cambio de control de la misma. El SAFE, que es el Simple Agreement for Future Equity, es muy similar en su regulación y lógica con el mutuo convertible, pero no es una deuda, su naturaleza no es ser deuda, con lo cual no genera intereses
en ese sentido es más friendly para la compañía típicamente, y en sí el SAFE es un modelo contractual que fue formulado propuesto por Y Combinator, que es una aceleradora americana, de las más reconocidas, obviamente, como todo modelo contractual, está sujeto a que las partes puedan, digamos, modificarlo a gusto. Y lo mismo con los convertible notes, van a ver que hay algunos estándares de la industria, pero que después está sujeto a lo que al final del día las partes acuerden. Pero es bueno que en general los inversores sofisticados están muy familiarizados con este tipo de documentos y hay un cierto grado de estandarización que hace que los procesos de negociación y cierre sean mucho más rápidos, con lo cual finalmente estamos hablando de que sean menos costosos. Marcelo, te tengo que lamentablemente decir que quedan 5 minutos y Bueno, solo agregar de que, de mi parte al menos, que por suerte cada vez la industria en esto es mucho más estándar. Podemos dividir la negociación en temas comerciales y temas legales. Fundamentalmente un abogado te explique la parte legal, pero realmente cada vez los contratos son más estándar, las cláusulas que estaba explicando Marcelo son típicas. Es raro que no tengan esto y es raro que alguien quiera inventar algo nuevo, digamos, al menos que sea algo muy específico de la industria. Pero bueno, sí, yo sé que da para muchísimo, me voy a callar para dejarte los últimos minutos, pero te quiero avisar que quedan 5 minutos. bueno, perfecto. Bueno, yo me salté, como ven, algunas partes de la presentación por una cuestión de tiempo. Para ir cerrando y poder contestar algunas preguntas, tengan en cuenta que es esencial la estrategia a la hora de encarar una ronda de inversión. La ronda de inversión tiene la ventaja frente a la negociación uno a uno, que ustedes van a tener que negociar con un lead investor y a partir de ahí todos los demás inversores se estarían adhiriendo a esos mismos términos ya negociados sin mucho margen de negociación. Algunas cuestiones se pueden resolver, pero en general hay que estar básicamente adhiriendo a los términos negociados por el lead investor, lo cual obviamente también hace a lo que referíamos de costos de transacción y velocidad de cierre de estas rondas, y la ventaja para la startup de no tener que negociar con cada cual infinidad de términos que haría el proceso muy complejo, y por eso en el estándar las compañías, las startups buscan llevar adelante rondas de inversión y no negociaciones con inversores individuales. Va a ser muy importante que tengan para la presentación a los inversores toda la documentación muy bien trabajada, el one page, investor deck, sin errores, pudiendo exponer con claridad el roadmap de ustedes, por qué están buscando ese dinero, un cap table actualizado y cumplir con todos los requerimientos estructurales y de compliance legal. Y bueno, las series A o las ventas de participación societaria y de equity financing son, digamos, mucho más complejas en términos de todo lo que hay que negociar que un convertible note o un safe financing por lo general, ¿sí? Bueno, con esto termino la presentación y quedo abierto a preguntas en la medida que el tiempo nos habilite a poder... Sí, ahora Pablo va a pasar unos mensajitos y después nos quedamos, a los que quieran quedarse, nos quedamos unos minutitos más respondiendo preguntas. Dale, gracias Marce por el tiempo y por haber accedido a esto. Gracias Juan por ayudarnos a coorganizar y a todos los que estuvieron ahí sumados. Como les decía desde el principio, todos los canales, tanto de Área 3 como los de ARCAP, están disponibles para cualquier duda o consulta que tengan. Los invito a que sigan de cerca los eventos de Área 3 y de ARCAP. Mañana tenemos una entrevista en vivo a través del Instagram de Área 3.
Y después, la semana que viene, tenemos algunos eventos más a través de estas plataformas, así que los invito a que se vayan inscribiendo. Hay uno en particular con Google Argentina que estamos organizando. La semana que viene, el jueves, es la última serie de 4 webinars basados en Google Ads, así que ahí síganos de cerca. Juan, no sé si querés levantar por ahí alguna de las preguntas. Y Sí. una cosa más, sepan que ahí Juan les compartió en el chat el canal de YouTube de Área 3, sobre todo la sección de ARCAP, para que puedan ver y cualquiera de las otras charlas que hemos estado organizando. Así que bueno, ahí tienen los contactos, tanto como los mails y la página web de Marce. Marcelo, hay una pregunta que dice si tiene un reclamo una sociedad operativa, llamémosla una SRL Argentina, por poner un ejemplo, y si puede ir contra los activos de la holding. Sé que tiene muchas aristas, depende de qué reclamo, el monto, porque obviamente litigar contra una holding no es económico, pero la respuesta ¿cuál sería? Digamos, sencilla, ¿no? Siempre se podría la holding... A ver, en principio son personas diferentes y que en la medida que, digamos, la sociedad operativa, lo que tienen que asegurarse es que sea una sociedad operativa que limite la responsabilidad, que tenga limitación de responsabilidad y obviamente revisar cómo son las reglas en esa jurisdicción con relación a la posibilidad de extender responsabilidad hacia los accionistas. En la medida que pueda permitirse la penetración de lo que llama el velo societario en general, y muchas veces esto va de la mano del fraude a la ley, podría llegar a no ser suficiente que la compañía tenga limitación de responsabilidad y pueda lograrse la extensión de responsabilidad a la holding. Pero obviamente eso plantea, en primer lugar, un uso fraudulento del vehículo, de la estructura, y por otro lado, un mayor grado de complejidad a la hora de intentar lograr poder, digamos, ir en contra de la holding, ¿no? Además de la complejidad de tener que ir después Claro, a litigar al exterior. Sí, a ejecutar esa sentencia en el exterior, ¿no? Son todas complejidades, pero bueno, obviamente, las cuestiones laborales, cuando existe fraude laboral, típicamente tener empleo no registrado, podrían dar lugar a esa responsabilidad extensiva. Acá en Argentina no sucede, nadie tiene un empleado no registrado. Marcelo, netamente estadístico, ¿cuál es la típica estructura, o sea, la holding, BVI, Delaware, Uruguay, cuál es esa holding? Pero simplemente estadístico, yo sé que depende de muchas aristas, pero hoy, ¿cuál se utiliza? Finalmente de la elección que tomen los founders, y muchas veces puede ser algo que los inversores puedan requerir cambiar de jurisdicción o de tipo societario, según cómo esté estructurado esos lead investors típicamente. Pero el estándar en general es Delaware, que es un estado de Estados Unidos, suele ser el más utilizado como holding de participaciones societarias, ¿sí? No necesariamente es el más utilizado como holding de propiedad intelectual, sino al contrario, hay otras más, digamos, utilizadas a los fines de ser, digamos, tenedoras de propiedad intelectual, pero la típica holding de una startup de base tecnológica suele ser, digamos, constituida en Delaware o formada en Delaware. Eso va también muy de la mano de la seguridad jurídica, de las instituciones, de las figuras contractuales, instituciones, flexibilidad que te ofrece el sistema Common Law, y la historia que tiene Estados Unidos en lo que hace a startups. Y también muy importante es que te abre la ventana al venture capital americano, ¿no? O sea, típicamente un inversor sofisticado, un fondo venture capital, por lo general va a preferir que la compañía esté en Estados Unidos,
por múltiples razones, pero también he visto muchas transacciones, muchas inversiones de fondos americanos en compañías de BBI, después ya, digamos, en alguna europea también, pero se sienten desde ya más cómodos con estructuras formadas en Estados Unidos. Te hago una última pregunta, porque la verdad que hay muchas y si no estaríamos otra hora contestando preguntas, pero vamos con esta última que es una bastante recurrente, que es en caso de que un emprendedor en su proyecto con los founders tengan un convertible notes, el proyecto va mal y cierra. Mientras descartamos que haya fraude, sino que no funciona. ¿Qué pasa? ¿El inversor tiene preferencia sobre el eventual activo que quedó? Primero van los empleados y cobran sus acreencias. ¿Cómo queda el convertible note frente al cierre de una startup? Bueno, el convertible note es una creencia, ¿sí? Es un crédito típicamente unsecured, o sea, que no está, digamos, no tiene una preferencia sobre un activo determinado, sino que es un acreedor general de la compañía que tiene, digamos, al igual que todos los demás acreedores, estaría en el mismo rango de privilegio que cualquier otro acreedor, pero bueno, muchas veces los empleados sí, hay que ver la regulación aplicable, pero muchas veces los empleados sí tienen ciertos privilegios legales en caso de liquidación de una compañía, ¿no? En proceso de concurso, quiebra. Genial. Bueno, quería decirles que, bueno, mil gracias, Marcelo, por tu tiempo. Muchas gracias. Ahí yo dejé en el chat tu mail, tus datos de contacto, la página web. Ahora te voy a dejar, por si querés decir algo antes de cerrar, avisarles que vamos a tener 2 instancias más legales con el estudio Kaplan y Malumian también para que podamos seguir avanzando con estos temas, pero bueno, queríamos que Marcelo hoy nos haga la introducción porque mucha gente primero está escuchando estos temas. La verdad que la pandemia, entre las cosas malas, nos dio una buena que llegar a todo el país y a gente del interior y que no tiene a veces la posibilidad de participar de los eventos presenciales. Así que bueno, de mi parte, agradecerte, Marcelo, yo lo doy por cerrado, te dejamos el último minuto para vos. Sé que hay muchas preguntas, pero tampoco vamos a poder abordar todas con las aristas que se abren en cada una de las respuestas. Juan, una sola cosita, déjame decir que ahí Luisina preguntó con respecto a si les vamos a estar enviando mails, y a todos los que participaron les vamos a enviar un mail con un formulario breve de feedback y les vamos a compartir la presentación. Así, Marce, gracias. No, por favor, muchas gracias a ARCAP, a Área 3 y a todos ustedes por participar. Espero que bueno, les haya resultado útil lo que comenté respecto de estas temáticas. Hay muchísimo para profundizar y mucho depende también de cada caso particular, cuál es la mejor opción para cada cual, ¿sí? En esto no hay ninguna regla, no hay una fórmula mágica que le sirve a todos sobre cuál es la mejor estructura internacional o cuál es el mejor instrumento de inversión o la mejor estrategia a la hora de llevar adelante una ronda de inversión. Son distintas opciones o incluso poder evaluar la posibilidad de no hacer una ronda y cerrar un acuerdo con un inversor individual. Con lo cual, bueno, éxitos a todos ustedes con sus proyectos, espero que logren grandes cosas y brinden a la sociedad una solución, una nueva forma de llevar adelante alguna actividad, alguna industria y que, bueno, sigan aportando cada uno desde su lugar a que, bueno, cada día estemos mejor. Les agradezco el tiempo y quedo a disposición. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Gracias, Marce, gracias, Juan, gracias, ARCAP. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.